El objeto de mi exposición es, en forma muy abreviada, por razones de tiempo va a ser hipersintética, bajar a ustedes una ponencia sobre lineamientos de política económico-financiera nacional. Tema muy ambicioso que yo voy a tratar de apretar en lo máximo. Una aclaración metodológica importante. Normalmente se dice que para hacer una propuesta hay que elaborar un diagnóstico, pero hay un elemento previo que es condicionante del diagnóstico, que es identificar correctamente el problema. Creo que una de las patologías de la Argentina es que a veces se hacen diagnósticos, y a veces muy buenos diagnósticos, pero sobre problemas mal identificados. En consecuencia, la primera preocupación es cuáles son, en 5 minutos, cuáles son esos elementos de diagnóstico que nos están delatando las principales falencias de Argentina. Como mi materia es económico-financiera, yo lo centro en 3, porque todas las cosas tienen que ser 3. La primera distorsión que tiene la Argentina es que el sistema financiero está divorciado del sistema económico. La gente confunde economía y finanzas y son dos mundos diferentes. Cuando hablamos en términos económicos, hablamos en términos de inversión, en términos de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de arbitraje entre tipos de cambio y tasa de interés. Son dos mundos diferentes. Entonces, ese es el primer punto de diagnóstico. En la Argentina tenemos una patología estructural. La política financiera que dirige el Banco Central y los intereses ligados a los sectores financieros están divorciados de la política económica. El profesor Federico Daus, viejo geógrafo a quien yo conocí de viejo, él establecía una clara diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un proceso, el desarrollo es un estadio. Esto quiere decir que, ¿qué llamamos estadio? Estadio de una economía, estadio de desarrollo, es el grado de integración que tiene una economía entre todos los elementos de su estructura física y humana. El crecimiento, en cambio, es un proceso. Ergo, el dilema de la Argentina, como el dilema de todo su desarrollo, está cómo se desarrollan políticas de crecimiento para el desarrollo de la economía integrada. La gente cree que el subdesarrollo es un estadio necesario y preliminar que lleva al desarrollo. No es así. Daus lo advertía. Los países desarrollados nunca fueron subdesarrollados, porque los países son subdesarrollados cuando tienen un bloqueo en la estructura de crecimiento. Y en la Argentina el bloqueo a la estructura de crecimiento económico lo da el condicionamiento financiero. Si no se tiene presente eso y que tenemos esta primera distorsión, no vamos a entender nada de lo que viene atrás. El segundo punto de diagnóstico que yo identifico es que cuando nos ponemos en materia económica, normalmente equivocamos en que hablamos de la economía sectorial y nos olvidamos de la economía espacial o geográfica. No son dos mundos diferentes. La economía sectorial, que puede tocar a cualquiera de los sectores de la economía productiva, tiene que estar perfectamente integrada con un planeamiento geográfico. Son temas importantísimos. Y la tercera es que existe una gran divisoria entre economía nacional y economía internacional. Los males de la Argentina, al contrario de lo que todo el establishment dice, no provienen de una estructura de economía cerrada, sino al revés, de una economía abierta. Los males que está sufriendo la Argentina vienen precisamente de haber abierto la economía. Nosotros estamos con el eslogan macrista, reinsertar a la Argentina en el mundo, que ya lo había hecho el gobierno menemista y el gobierno del proceso militar, fueron la clave de la destrucción de la economía productiva argentina. Así que el gran desafío que tenemos es cómo revertir estos 3 puntos de diagnóstico. Yo separo 3 ámbitos necesarios entonces: política financiera,
política económica y política fiscal, es decir, cómo se tiene que organizar el Estado para cumplir el requisito de armar una economía nacional. Esto es fundamental porque no me voy a detener en los aspectos desde ya de procedimiento y todo, porque no hay economía nacional sin moneda nacional, sin moneda propia. Es necesario atacar primero lo que yo llamo precondiciones financieras de la política económica. Con una patología inflacionaria no hay forma de crecimiento orgánico. Con unas tasas de interés siderales que no se pagan en el mundo, que van desde el 60 al 70%, no hay desarrollo económico posible. Con una economía abierta, donde capitales con total volatilidad entran y salen del país a especular, no hay forma de organizar una economía nacional. En consecuencia, el primer problema que la Argentina tiene que resolver es cómo armar un esquema de moneda propia. Conceptos. Se ha dicho desde la antigüedad que la moneda es a la economía como la sangre al cuerpo humano. Y esto es una comparación muy precisa, creo que data de Aristóteles incluso. ¿Qué significa esto? Que no podemos desarrollar un cuerpo orgánico de crecimiento si no tenemos un sistema financiero que lo apoye. En la Argentina hoy es como si tuviéramos un sistema circulatorio atado a un aparato externo al cuerpo humano. Desde la llave financiera nos pueden regular todo el flujo sanguíneo del sistema económico. ¿Cómo liberar? Entonces, ese es el primer dilema. ¿Cómo liberar la economía de la dependencia financiera? Normalmente se dice, y se dice con razón, que el Estado, que la moneda cumple tres finalidades, o tiene tres funciones. Ser unidad de medida del valor de las cosas, ser un medio de cambio, un medio de pago, y ser reserva del valor. En realidad, si lo pensamos con profundidad, vemos una contradicción en ese razonamiento. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo instrumento, la moneda, para cumplir dos finalidades distintas: ser medio de pago, es decir, tener valor cancelatorio, y ser medio de atesoramiento. De ahí surge la idea: ¿puede disociarse esa función? Si pudiéramos disociar esa función, tendríamos una moneda de pago y una moneda de atesoramiento. Eso se llama moneda paralela. Un gobierno puede crear moneda paralela para evitar inyectar más dinero al mercado y con eso generar inflación. Esa moneda paralela tendría que ser inconvertible, una moneda que sirviera solamente como vale transaccional, con poder cancelatorio y por ende no entorpecer el crecimiento de la base monetaria. Es para hablarlo y para discutirlo largo, pero es uno de los elementos fundamentales que yo encuentro para que las fuentes de financiamiento del Estado no queden distorsionadas, porque esto es de texto. Un Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento: la recaudación tributaria, los impuestos y la parte previsional, la emisión monetaria controlada, que no es lo mismo que la mera impresión de billetes, y cuando se emite moneda en proporción al crecimiento de la economía. La inflación es una patología que consiste básicamente en que la moneda, los medios de pago, exceden el potencial de la economía. Pero si yo emito moneda en proporción al crecimiento económico, esa distorsión no se produce. Ejemplo: si yo Estado emito 1.000 millones de pesos, como estoy haciendo, o más, para pagar intereses de la deuda pública, ese dinero se inyecta impietosamente al mercado y aumenta el monto en circulación sin que aumente la capacidad económica del Estado. Si yo esos mismos 1.000 millones de pesos los emito para levantar una fábrica y aprovechar recursos naturales y emplear mano de obra nacional, estoy generando producción.
y consecuentemente no se me produce el desequilibrio entre medios monetarios y crecimiento de la economía. Esto implica un gran desafío, sin embargo creo que a mi juicio es el requisito sine qua non de cualquier reforma monetaria. Hay que adecuar la moneda, la cantidad de moneda al ritmo del desarrollo económico. En este momento tenemos altísima inflación porque la inflación está siendo provocada por el gobierno. Primero, una libertad absoluta y discrecional para remarcar precios, independientemente de los costos. Otra, el gobierno alentando un crecimiento desproporcionado de precios y tarifas de servicios públicos. Eso se traslada inmediata e impietosamente a la inflación. Otra, costo financiero, tasas de interés de 60-70% se trasladan a la economía, producen recesión, producen desempleo y genera más inflación. Otra, aumento de la presión tributaria, totalmente desconsiderado con respecto a los recursos de la población. Alguien, siempre cito esto, un viejo contador amigo me decía, él llevaba contabilidad, siempre decía el comentario, dice, Héctor, dice, el impuesto como las tasas para un comerciante son un insumo, se trasladan a los precios. No macaneemos. Cuando aumentan los precios y tarifas de servicio público, el ciudadano recibe el golpe por partida doble. La recibe como usuario y la recibe trasladado por el sistema de precios que a su vez las empresas derivan a las remarcaciones. Entonces el gobierno crea inflación. ¿Y por qué crea el gobierno Macri y otros gobiernos crean inflación? Para bajar los salarios reales de la gente y estrangular el consumo de la población. Esto significa retraer el crecimiento de la economía. ¿Para qué? Para poder pagar más intereses de la deuda pública. Este es el círculo vicioso cerrado del cual la Argentina no puede salir. Este es el círculo vicioso de usura al que me voy a referir enseguida, que consiste en que hay que tener presente que la lógica del prestamista usurero no es que el deudor le devuelva la deuda, es que no se la pueda devolver nunca, porque la clave está en la servidumbre perpetua de los intereses. Entonces, primer requisito financiero para una política económica es liberar la economía de la sujeción financiera y por ende librar la batalla de la moneda propia. Estas no son cosas menores, no es soplar y hacer botellas. El segundo factor importantísimo es cómo frenar el desfase del tipo de cambio. La Argentina está metida en una trampa insoluble de tipo de cambio o tasa de interés. Es lo que pasa con la deuda del Banco Central. ¿Me das más tasa o me voy al dólar? Entonces, me voy al dólar, sube el dólar. El aumento del dólar se traslada a los precios porque retroalimenta la inflación y consecuentemente la devaluación se transforma en más inflación. Son círculos viciosos que forman parte de la trampa de deuda perpetua en que está metida la Argentina. ¿Cómo cortarlo? En mi ponencia, porque esto que leo ante ustedes es una simple ponencia, un borrador de ideas como para después debatirlo. Primero, la tasa de interés tiene que ser prohibida. La tasa de interés no puede estar divorciada de la tasa de ganancia. Esto quiere decir, si yo pido un préstamo para aplicarlo, retumba mucho acá. Si yo pido un préstamo por el cual tengo que pagar 10% de interés, tengo que aplicarlo a un proyecto que me dé más rentabilidad que la tasa de interés que pago. Si no, estoy haciendo el proyecto a pérdida. Esta es una de las terribles distorsiones. Si yo tomo un préstamo ahora que no baja de 50-60% y por eso no hay crédito, ¿quién va a tomar, quién va a ser el irracional que va a tomar un crédito en estas condiciones o en condiciones indexadas parecidas? Si yo tomo un préstamo al 50% anual, ¿a qué negocio productivo lo voy a dedicar que me dé una tasa de rentabilidad mayor que la tasa financiera? Imposible.
Por eso está bloqueada la economía, por eso yo empecé aclarando cómo la finanza bloquea y destruye la economía, porque con tasa de interés del 60-70% anual que paga el Banco Central, no hay economía productiva que pueda ir adelante. Son tasas de interés de ruina económica, y eso se hace para cubrir las exigencias del capital financiero. Entonces entendamos bien cómo está la estructura de poder que sostiene este esquema. En los países árabes, donde está nominalmente prohibida la tasa de interés, en realidad no lo está prohibida en forma absoluta. Rige este criterio. Rige que cuando un banco presta para un proyecto, presta para una vivienda, presta a una tasa razonable que tiene que ser menor a la tasa de rentabilidad que vaya a tener el proyecto. Esa es la lógica. Por eso es la orientación del crédito que tiene la función del Estado. El Estado, al orientar el crédito, lo orienta hacia los sectores que son de interés público y lo orienta con tasas subsidiadas o con tasas controladas que no sean superiores a la tasa de rentabilidad del proyecto. Perdón, sí, a lo mejor entro en un aspecto técnico, pero son enunciados para nivelación general. Y con respecto al tipo de cambio, hay una observación fundamental. ¿Por qué en la Argentina tiene que aceptarse operaciones en moneda extranjera? Las operaciones extranjeras debieran ser prohibidas en todo el territorio nacional. Punto. Acá hay que quemar las naves. Si queremos defender la moneda nacional, no podemos tener una economía bimonetaria. Atada al dólar. Es decir, ojo, esto no es una censura a la gente que por protección compra dólares. Eso es un mecanismo de defensa nada más. Porque el Estado no puede garantizarle una moneda estable. De allí la importancia de la moneda paralela. Porque todo el mundo calcula el quantum, el monto de la base monetaria. Entonces asimilan, eso es un viejo engaño ideológico liberal, que toda emisión de dinero es inflacionaria, y no es así. Es inflacionaria la emisión monetaria en la medida en que no se traduce en un crecimiento de la economía. En la medida en que la emisión se corresponde con un crecimiento de la economía productiva, la presión inflacionaria tiene que bajar, porque por otra parte activa la economía nacional. Esto es, les estoy tirando las ideas eje, porque la convocatoria fue para tirar ideas propositivas, son borradores de ideas, pero están orientadas. En consecuencia, debiera prohibirse en todo el territorio el uso de moneda extranjera para transacciones. Hay que quemar las naves. Ahora, ¿qué ocurre? El Estado tiene que tomar la férrea decisión de controlar el valor de la moneda, porque si no sería un robo organizado que traería algo peor que un estallido social, sería un robo manifiesto. Una de las principales medidas es que hay que prohibir la movilidad de capitales. Toda movilidad de capitales extranjeros, que ahora está liberada en forma total, tiene que ser prohibida. El Estado tiene que establecer una frontera cambiaria y financiera. No pueden entrar capitales financieros a la Argentina. O entran inversiones productivas o no entra nada. Porque los capitales financieros que están entrando están desequilibrando todo el sistema monetario local. Porque entran capitales golondrinas y entonces aumentan artificialmente las reservas internacionales del Banco Central. Entonces decimos, tenemos 53.000 millones de dólares del Banco Central. Es mentira, porque esos 53.000 millones no son propios, son prestados. Y con libertad de movimiento de capitales se van en cualquier momento y bajan las reservas y disparan el tipo de cambio, que es lo que estuvo ocurriendo desde marzo. El Fondo Monetario desembolsó en junio 15.000 millones de dólares. Entraron por una ventanilla y se fueron por la otra del Banco Central. Porque el titular del Banco Central, Caputo, en sus 10 días de gestión, vendió 16.000 millones de dólares. O sea, la plata que tomamos del Fondo Monetario, con la cual el país quedó endeudado,
sirvió para financiar la fuga de capitales. O sea, con dinero prestado, el Banco Central estuvo vendiendo dólares a capitales que compraban los dólares y los podían sacar del país o meter en caja de seguridad, etc. Una economía no puede funcionar así. Quiere decir que el gobierno tiene que aplicar las tres clavijas de controlar la inflación a través de los controles de precios, porque si no hacer controles de precios, entonces no hagamos controles de impositivos. Si toda la gente es honesta y no necesita controles de precios, entonces supongamos también, por el absurdo, que tampoco necesitamos la FIP para que controle la evasión fiscal. Es una ingenuidad total. El control de precios es una función elemental del Estado. En consecuencia, moneda paralela para evitar el crecimiento irracional de los precios de la base monetaria y que llevan a la inflación. Restricciones y prohibiciones con respecto a la tasa de interés y prohibición del uso de moneda extranjera para operaciones en el territorio nacional. Con eso generaríamos un circuito monetario propio, cerrado. El gobierno debiera tener una aduana financiera. El Banco Central debiera ser disuelto. El Estado no necesita un banco, necesita una agencia monetaria que, como la vieja esquema de Silvio Gesell, sirviese para emitir moneda o para retirarla de circulación. Por otra parte, habría una agencia cambiaria que lo único que tiene, como en parte en las funciones del antiguo IAPI, regular el flujo de moneda extranjera. Si alguien compra o vende al exterior, lo que recibe es pesos, no recibe dólares. El Banco Central está para hacer las conversiones del caso. Y la paridad del dólar sería ajena a la economía interna. Porque lo que nosotros necesitamos es despegar los precios internos de los precios internacionales. Y no lo vamos a poder hacer nunca con una economía dolarizada. Porque la economía dolarizada no solamente se traslada a los precios, sino que se potencia. Bien. Una frase célebre, en el año 1938, el que era ministro de Finanzas alemán, Walter Funk, que había sustituido a Hjalmar Schacht, ¿no? Se hizo una pregunta clave, porque Alemania se debatía entonces en la crisis de alimentos, ¿no? Se preguntó, ¿por qué el trigo, que es el insumo necesario de alimentación del pueblo alemán, por qué el precio del trigo tiene que estar determinado por la bolsa de Chicago? La misma pregunta nos tenemos que hacer nosotros ahora. Se discutía hace pocas semanas el aumento del precio del pan por el aumento de la molienda de la harina. Y el aumento de la molienda venía porque había aumentado el precio internacional del trigo. Pregunta, si la Argentina tiene trigo propio, ¿por qué tiene que ponderar y sujetar sus precios internos a los precios internacionales? Esta es la clave de la situación, esta es la clave de cómo despegar la economía de la finanza y por ende cómo independizar y tener moneda propia. Por razones de tiempo voy a ir abreviando, pero entonces, cumplidas teóricamente estas precondiciones financieras de la política del Estado, cabe entonces cuáles son los lineamientos de la política económica. Hipersíntesis. Primero, conversión a una economía productiva. El cosmopolitanismo argentino, un país con una desproporción superficie-población inédita en el mundo, donde tenemos una megalópolis bonaerense y sistemas urbanos desproporcionados frente a un interior geográfico rico despoblado, ¿no? Frente a esa desproporción, la Argentina tiene que hacer un proceso de conversión hacia una economía productiva, porque los sistemas urbanos multiplican la economía improductiva de servicios, mientras que en cambio la localización geográfica de las poblaciones y de los recursos en las zonas de origen generan el desarrollo orgánico del territorio nacional.
La Argentina tiene una malformación geográfica. Quiere decir, su economía sectorial no está en línea con la economía espacial o geográfica. Es lo que sufrimos todos los días. Un país con 85-90% de población urbana con 2.700.000 de superficie nacional. Esa inconsistencia tendría que ser salvada, primero con un proceso acelerado de conversión a una economía productiva, con integración de actividades locales. Es lo mismo que pasa con el comercio exterior. No es lo mismo exportar trigo que exportar harina o exportar productos panificados. Lo que la Argentina tiene que fortalecer es la integración industrial, porque las exportaciones modernas valen por el valor agregado de la mano de obra y de los insumos locales, ¿no? Es lo que decían, es decir, nosotros importamos mercadería. Importar mercadería quiere decir que en lugar de darle trabajo a un operario nacional, estamos dando trabajo a un operario extranjero, un operario chino o de cualquier otro país. Estos prerequisitos son fundamentales porque la economía espacial es la que determina la regionalización del país. La Argentina es un país que busca su forma geográfica y no la puede encontrar. No la puede encontrar en la medida en que su sistema financiero está bloqueando su sistema económico. Y el Estado tiene que ser organizado en función del sistema económico financiero. El Estado no es un aparato independiente de la economía y las finanzas. Por ende, la primera y gran tarea que tiene que encararse desde el gobierno es cómo liberar el Estado de las finanzas. Y la clave de la sujeción de finanzas es el sistema de la deuda pública. La Argentina está metida en una trampa de deuda impagable, la última cifra, 340.000 millones de dólares, pero de la cual no puede pagar un centavo de capital. Vivimos pagando intereses. La cuenta de intereses sube astronómicamente. Es el principal rubro del gasto público, más que el gasto neto de jubilaciones y pensiones. El año que viene, ahora que está aprobado el presupuesto, se tienen que pagar 750.000 millones de pesos de intereses. Es el principal rubro del gasto público. Se paga más que en jubilaciones netas, porque todos se dicen, la culpa es del sistema jubilatorio. No, porque el sistema jubilatorio tiene gastos por 1.200.000, pero tiene ingresos por 850. Cuando uno hace la cuenta exacta, con redondeo, da que lo que gasta neto el sistema jubilatorio son 420.000 millones de pesos. Por intereses se paga el doble, 750.000. Esto no se entiende si no es por la complicidad entre oficialismo de turno, partidocracia pseudo-opositora y medios de comunicación, que viven mintiéndole al pueblo argentino con respecto a sus reales. Si alguien no reconoce la causa de sus males, no puede hacerlo. ¿Qué esquema, por razones de tiempo, qué esquema puede confrontar esto? El principal error es creer que la economía de mercado va a solucionar el problema económico financiero de la Argentina. Básicamente, la economía de emergencia que necesita la Argentina tiene que seguir otros lineamientos. El modelo, que lógicamente causa miedo por su desafío, el modelo que responde a un crecimiento acelerado se llama economía de guerra. Porque el primer requisito de la economía de guerra es la movilización total de los recursos económicos del país. Cuando se piensa en términos de economía de emergencia por economía de guerra, ahí no hay cuestión financiera que ocurre, ahí hay necesidades del Estado inmediatas y con tiempo. Estos procesos son dolorosos, pero el día que la Argentina intente liberarse de su yugo de la deuda pública, el país va a ser agredido de distintas formas, no lo sabemos cómo, pero va a ser agredido. Y para eso necesita montar aceleradamente una economía y una finanza propia para que lo preserve del sabotaje y de los atentados financieros y económicos y probablemente físicos que sufra la Argentina para resistir esta salida. La Argentina tiene que blanquear el default de la deuda pública.
si no venía esta ayuda de 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el gobierno Macri perdía su estabilidad financiera y política. El gobierno Macri tiene una sobrevida artificial gracias al sostén financiero del Fondo Monetario. Punto, no hay otra. El presupuesto que acaba de aprobarse es un presupuesto para pagar intereses de la deuda, ni siquiera capital, para cubrir los intereses de la deuda. Y este es el esquema que paradójicamente la deuda del Fondo Monetario para poder tener una sobrevida hasta el 2019 la obtiene este gobierno. Este gobierno embolsa el 90% de esos recursos, 51 sobre 57.000 millones. Lo embolsa este gobierno para poder llegar a diciembre del 2019 y resulta que le paga la cuenta que tiene que pagar el gobierno que viene. Es una cosa surrealista. Es decir, estamos sosteniendo la existencia de un gobierno con un préstamo externo que no se puede pagar y cuya cuenta se la pasan a la administración siguiente. Estas inconsistencias, ya termino, estas inconsistencias son insolubles dentro de una economía de mercado. Y no me refiero a una economía de guerra figurativa, me refiero a una economía de guerra real. Ejemplo, el desempleo masivo de la Argentina tiene que ser cubierto en forma urgente. El país no puede tener un tercio de su población debajo del nivel de la pobreza. No puede tener una pobreza y una marginalidad creciente porque a las estructuras de poder económico-financiero lo que le conviene y lo que buscan es una sociedad neutralizada, de tal manera que el ciudadano medio esté atormentado por sus problemas de seguridad, por sus problemas económicos y no pueda ni levantar la cabeza para ver estas cuestiones. Porque el hombre medio no percibe cómo un problema de alta finanza le llega a su bolsillo y le está generando pobreza. Desgraciadamente no existe en la Argentina todavía una clase política de relevo. Muchos países ante circunstancias críticas la han tenido. La Argentina todavía no avisora y creo que ese es nuestro gran desafío. ¿Cómo convertir una población indiferente o ignorante de estos problemas en el germen de una reacción política? Porque el día que exista una clase política de relevo que reemplace el sistema partidocrático, esa clase política tiene que tener por lo menos 3 requisitos que la clase política actual no tiene. El primer requisito es capacidad. Si no se selecciona los funcionarios de gobierno en función de su capacidad, no me interesa de quién se trate, el país no puede ir adelante y este es un prerequisito. El segundo es la honestidad. Si tenemos gente capaz, como hay muchos que coleccionan títulos en las principales universidades del mundo, pero están puestos en el gobierno para robar el dinero público, el licenciado Sturzenegger dejó endeudado el Banco Central en 1.500.000 millones de pesos. Renunció y se fue. Ahora nadie oye hablar de Sturzenegger, que se quedó callado, pero dejó una deuda de 1.500.000 cuando dejó quebrado el Banco Central. En 100 días el titular Caputo vendió 16.000 millones de reservas del Banco Central a cuenta de lo que le está prestando el fondo. Renunció, se fue a su casa y todo. Ese es el margen de impunidad. Entonces, primer requisito, capacidad de los funcionarios de esa clase supuesta de relevo. Segundo requisito, honestidad. Y el tercero es un requisito sin el cual los otros dos no se pueden cumplir: coraje. Pues si no tenemos una clase política con capacidad, honestidad y coraje, no podemos revertir esto. Este es el gran desafío. Hasta acá yo lo que tiré muy desordenadamente por razones de tiempo es lo que sería, lo que llamo yo, borrador de ideas sobre una política económico-financiera alternativa para el Estado argentino. Estas son lo que yo diría la primera salva de artillería.
El resto depende de la receptividad que tenga cada uno para poder integrarse en este esquema. No sé si he sido claro, les agradezco la atención, les pido que perdonen la hipersíntesis que estuve obligado a hacer y desde ya a la tarde lo vemos en la mesa respectiva. Muchas gracias.